Listo. A nuestro grupo nos correspondió elementos metálicos del bloque F, correspondiente a lactánidos y actínidos. Este seminario es presentado por Fernando Benítez, Martín Lescano, Matías Aguayo y Edison Pérez. Este trabajo es para química inorgánica de la profesora Julia Jaramillo. Entonces, cada serie de quince elementos en el bloque F corresponde al llenado de siete orbitales 4F y 5F, respectivamente, de F sub 0 a F14. Entonces va desde F0, F1, F2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Sí? Hay una sorprendente uniformidad en las propiedades de los elementos 4F, los lactánidos. Es una mayor diversidad en la química de los elementos 5F, los actínidos. Un lactánio general se representa con el símbolo Ln y un actinio con An. Bueno, mi nombre es Matías y acá voy a presentar algunas características en este bloque que sobresalen porque todos son metales sólidos a temperatura ambiente y buenos conductores de calor y electricidad. Algunas características pueden ser radiación, configuración electrónica términa en el orbital F, metales sólidos a temperatura ambiente y buenos conductores de calor y electricidad. Usos y aplicaciones lantanidos. Lantano, con símbolo La, es utilizado en la fabricación de los televisores a color, lámparas fluorescentes, lámparas ahorradas de energía y vidrios. El neodyminio Nd es usado para piedras de mechero. El herbio Er se encuentra en la pintura de vidrios y el terbio. El esmalte de cerámica, el predominio, el prasomidio en la tintura de gafas de soldadura y el tulio. Está relacionado con la producción de rayo X y el samario, Sm, europio, Eu y gadolinio, Ed, y se encuentra en diversas aleaciones. Usos y aplicaciones de los actínidos. En general se utilizan en medicina como los rayos X, en la obtención de energía nuclear, en mezclas con otros metales para tener aleaciones y para la fabricación de esmaltes y pinturas especiales. Cortan un poco. ¿Se puede visualizar? Sí. Sí, Ok. Eh, Está bien. Como dije anteriormente, mi nombre es Matías Aguayo. Yo estaré hablando sobre el antancio, cerio, praseodimio, neodimio, promesio, samario, euporio, gadolineo. Bueno, el antano. El lantano es el primer elemento y prototipo de la serie de lantánidos. Entre los lantánidos, el lantano es excepcional, ya que no tiene electrones 4F como un solo átomo en fase gaseosa. Por lo tanto, es solo muy débilmente paramagnético a diferencia de los lantánidos posteriores, fuertemente paramagnéticos. El lantano tiene el mayor radio atómico de los lantánidos, por lo tanto, es el más reactivo entre ellos. Se empaña con bastante rapidez en el aire y se vuelve completamente oscuro después de varias horas,
y puede quemarse fácilmente para formar óxido de lantano, que es casi tan básico como el óxido de calcio. Acá podemos apreciar una imagen de lo que es el lantano. ¿Cómo se obtiene el lantano? Primeramente fue descubierto por el sueco Carl Gustav Mosander en el año 1839. Debe su nombre al verbo griego latanein, que significa escondido, ya que el metal se encontraba escondido en un mineral de cerio. El lantano, como las otras tierras raras, existen solo en minerales a causa de su reactividad química. Mediante la reducción del fluoruro de lantano anhidro con calcio, la temperatura de solidificación del lantano es 900 grados Celsius. Algunas aplicaciones y usos. Aleado con cerio, neodimio, praseodimio, gadolinio e iterbio. Forma la aleación llamada ferrocerio, utilizada para fabricar piedras de encendedor. El óxido de lantano confiere al vidrio resistencia a las bases y se emplea para la fabricación de vidrios ópticos especiales. Se están produciendo esponjas de hidrógeno con aleaciones que contienen lantano. Dichas aleaciones admiten hasta 400 veces su volumen de gas y el proceso es reversible. Cada vez que toman gas se libera energía calorífica, por lo que tienen la posibilidad de convertirse en sistema de conversación de energía. Es utilizado como componente de las pantallas intensificadoras de las unidades de rayo X. También el carbonato de lantano es utilizado en el tratamiento de la insuficiencia renal crónica por capacidad de formar complejos insolubles con fosfatos, reduciendo así la hiperfosfemia. El lantano también se usa para reducir los niveles de fosfato en la sangre. En las personas con enfermedad renal, altos niveles de fosfato en la sangre pueden ocasionar problemas en los huesos. El lantano pertenece a una clase de medicamentos llamados aglutinantes de fosfato. Este aglutina el fósforo que usted obtiene de los alimentos en su dieta y evita que se absorba en el torrente sanguíneo. El cerio. Algunas aplicaciones del cerio. El cerio es un mineral y elemento químico del símbolo Ce y número atómico 58. Es uno de los 14 elementos químicos que siguen al lantano en la tabla periódica, denominados por ello lantáneos. El cerio está situado entre el lantano y el praseodimio, de color gris metálico, similar al hierro. Dúctil, se oxida fácilmente al contacto con el aire y se torna pardo rojizo. El cerio es el más abundante de los elementos de la Tierra raras. Su abundancia representa solo el 0,0046% en peso de la corteza terrestre, donde aparece disperso en diversos minerales, como la cerita, bastanacita y monacita. Existen numerosas aplicaciones comerciales del cerio. Entre estos usos se incluyen catalizadores, aditivos para el combustible, para reducir la contaminación ambiental, y a los vidrios y esmaltes, para cambiar sus colores. El óxido de cerio es un componente importante de los polvos utilizados para pulir vidrios, fósforos utilizados en pantallas y lámparas fluorescentes. Convertidores catalíticos para motores de combustión interna. Como catalizador del proceso de creación en la industria del petróleo, en aleaciones utilizadas en encendedores. El óxido de cerio se usa para el pulido de lentes, instrumentos ópticos y semiconductores. En las aleaciones de los imanes permanentes, como en el tratamiento de quemadura bajo el nombre comercial de flamecerium. Antiguamente se utilizaba en mallas para incrementar la luminosidad de lámpara de gas. El óxido de cerio cumple la función de pacificante en fritas claras, que se usan en formulación de esmalte vítreo. Acá podemos también observar lo que sería el cerio, este metal que tiene varios usos también. Se utiliza en la preparación de aleaciones para piedra encendedor. eh, o sea, la misma cosa que estuve diciendo anteriormente. Ahora hablemos sobre el praseodimio. Algunas
Características y aplicaciones del praseodimio. Y siguiendo el praseodimio es un elemento metálico plateado suave y pertenece al grupo de los lantánidos. Es algo más resistente a la corrosión en área que el eurotopio, el lantano, el cerio o el neodimio, pero desarrolla una capa verde de óxido cuando se rompe o cuando está expuesta al aire. El praseodimio forma la base de las luces de arco de carbón que son utilizadas en la industria de movimientos de imágenes para la iluminación en un taller y las luces de un proyector. También el praseodimio es un componente del cristal del didimio que se utiliza para hacer ciertos tipos de soldaduras y vidrios soplados. También el praseodimio se encuentra en la naturaleza. En este elemento puede encontrarse en varios minerales, siendo los minerales de monazita y bastanacita los más grandes fuentes de praseodimio. En la actualidad, el elemento puede obtenerse mediante modernas técnicas de extracción, como el intercambio iónico y el uso de compuestos de disolventes. El neodimio. Algunas características y aplicaciones podrían ser que el neodimio es usado para colorear cristales y la fabricación de gafas de protección para los soldadores, pues absorben la luz de ámbar de la llama. También es muy buen sustituto de la pintura metalizada de los coches y sales de neodimio son usadas como colorante de esmaltes. Y es una tierra rara que compone el metal de Mitch aproximadamente en proporción del 18%, siendo una de las tierras más raras reactivas. Posee un brillo metálico plateado y brillante. El promecio. El promecio es el principal en la industria de sustancias fosforescentes, porque también se usa en fabricación de calibradores de aberturas y en baterías nucleares empleadas en aplicaciones exoespaciales. ¿Cómo se podría obtener el promecio? Mediante métodos de intercambio iónico aplicados a desechos de combustibles de reactores nucleares y se efectúa también por fisión de uranio y mediante un bombardeo de neodimio con neutrones. El samario. El samario se utiliza en óptica para observar la luz infrarroja. También se usa como catalizador en la deshidratación y en la deshidrogenación de etanol. El samario es el óxido que se utiliza en óptica para absorber la luz infrarroja. Además, también se usa como catalizador en la deshidratación y deshidrogenación de etanol. La obtención del samario. El samario es obtenido principalmente a través de un proceso de intercambio iónico de la arena monazita, un material rico en elementos de tierras raras que contiene hasta un 2,8% de samario. Europio. El europio es el más reactivo de todos los elementos de tierras raras. Es peligroso en el ambiente de trabajo debido al hecho de que los vapores y los gases pueden ser inhalados con el aire. Esto puede causar embolias pulmonares, especialmente por exposiciones a largo plazo. El gadolinio. El gadolinio posee un efecto magnetocalórico, el cual es mucho más intenso en la aleación. Por este motivo es utilizado en la refrigeración magnética a nivel industrial y científica. Respecto al uso en medicina, se sabe que su uso es muy peligroso en personas con insuficiencia renal y es causante de una enfermedad muy grave conocida como fibrosis sistémica nefrogénica. Sí. Sí, tranquilo. ¿Ahí? ¿Se ve? Sí. Avisa cuántas horas así para... Ya. Ya, dale. Eh, Soy Fernando Benítez y estaré hablando sobre los compuestos correspondientes. El terbio. El terbio es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Tb. Sólido metálico de color blanco y brillo plateado. Su número atómico es 65 con una masa atómica de 158,9. Tiene una densidad de 8,3 gramos centímetros cúbicos.
Su detección. El terio no se encuentra nunca en estado libre en la naturaleza, sino contenido en diversos minerales como la cerita, la gadolinita, la monazita, la cenotima y la austenita. Algunos de ellos con un contenido inferior al 1% de terio, pero se obtiene principalmente a través de un proceso de intercambio iónico con la arena monazita, que corresponde a los siguientes minerales que se puede observar aquí. Es un material rico en elementos que típicamente contiene hasta un 0,3% de terio. Sus siguientes aplicaciones son, eh, se utiliza para utilizar algunos tipos de aparatos en estado sólido y junto con un dióxido de circonio, como un estabilizador de los cristales en la celda de fuel que trabaja en alta temperatura, así como también se utiliza en dopaje de materiales utilizados en dispositivos de estado sólido, tales como fluoruro de calcio, molidato de estroncio y el gadolinio dopado con terio. Es uno de los mejores colorantes de rayo X. También se utiliza como cristalizador para estabilizar células que operan combustible a altas temperaturas. Algunas de las reacciones que, que puede causar es el óxido de circonio, que es empleado para la aleación y la producción de componentes electrónicos. Y así como también se utiliza para la fabricación de fósforo verde, de lámparas fluorescentes y tubo de imagen. Y el borato de terio también se utiliza en la aplicación de la electrónica. El disprocio es un elemento químico del número atómico 66, cuyo símbolo es el de I y peso atómico 162,50. Pertenece al grupo de elementos conocidos como tierras raras, llamados así no porque sean raras o escasas, sino porque es difícil de encontrarlos y en forma pura. Su obtención. El disprocio raramente se encuentra en la naturaleza, ya que se da en cantidades muy pequeñas. El disprocio es principalmente obtenido a través de un proceso de intercambio iónico con la arena monazita. Algunos de los compuestos más conocidos principales es el óxido de disprocio, el hidróxido de disprocio, el tricloruro de disprocio y los siguientes. Muchos de los compuestos de disprocio son solubles en agua, aunque el carbonato de disprocio y el oxalato son insolubles en agua. El disprocio es una barra de control de reactores nucleares. Bueno, algunas de las aplicaciones del disprocio. El disprocio se usa en barras de control de reactores nucleares debido a su selección transversal de la absorción de neutrones relativamente alta. Sus compuestos se han utilizado en la fabricación de materiales de láser y activadores de fósforo, así como en las lámparas de halogenuro metálico y imanes, y en las turbinas eólicas. Algunas de las reacciones que puede desempeñar el disprocio al tener contacto con el aire es tener una reacción que rápidamente se quema y que produce la oxidación del disprocio con una valencia 3. Estas son algunas de las siguientes reacciones o las principales reacciones que genera. Y estos son otros de los compuestos que son aluros de disprocio, como el flúor y el bromo, y que tiene a tener cierta tendencia de colores o reacciones amarillentas respectivamente. El olmio. El olmio es un elemento químico cuyo símbolo es el HO, número atómico 67 y peso atómico 164,930. Es un elemento metálico colocado en el grupo de las tierras raras. Su obtención, en vista de que se da en pequeñas cantidades, rara vez se encuentra en la naturaleza. De hecho, se halla en dos diferentes clases de minerales, la gadolinita y la monazita. Para obtener el metal es aislado por la reducción de fluoruro y cloruro de olmio y junto al anhidro con calcio. La utilidad en su mayoría consiguió mediante un procedimiento de intercambio iónico que me obliga
el mineral monazita. De esta forma se puede obtener hasta un 0,05% de olmio. Olmio. Algunas de las siguientes aplicaciones se utiliza en la fabricación de lámparas o focos fluorescentes, televisores y otros aparatos electrónicos. Además es eficaz para pulir cristales, sobre todo es valorado para su aporte en la medicina, donde se emplea el ácido olmio para tratamiento de prostatectomías o el tratamiento de glaucoma y también la reparación de operaciones fallidas de esta afección. Algunos de los compuestos más considerables del olmio son el yoduro de olmio y el fluoruro de olmio. El herbio. El herbio es un elemento químico de la tabla periódica, cuyo símbolo es Er y el número atómico es 68. Y tiene un aspecto de color plateado perteneciente a los lantánidos, y que aparece asociado a otros lantánidos en mineral gadolinita. Es maleable y relativamente estable en el aire, y no se oxida rápidamente como otros metales de la tierra rara. Su obtención es comúnmente a través de las técnicas de intercambio iónico con los minerales de cenotima o eusenita. Sus compuestos son más famosos son el óxido de herbio y uno de los compuestos del herbio. Los compuestos de herbio son el fluoruro de herbio y yoduro de herbio. Algunas aplicaciones de las siguientes son: se utiliza en la tecnología nuclear como amortiguador de neutrones, utilizado como el depurante amplificador de fibra óptica, y también se adiciona al vanilla como elemento de aleación para que mejore su propiedad química. El tulio. El tulio es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es el Tm y número atómico es 69. Obtención. Se obtiene por reducción de óxido de tulio con lantano o por reducción de calcio en un recipiente cerrado. Compuestos más conocidos son el óxido de tulio, el dióxido de tulio, el tricloruro de tulio y el dioduro de tulio. Algunas reacciones son el tulio reacciona con elementos metálicos y no metálicos para conformar un compuesto binario, ya sea el nitrógeno de tulio y entre otros. Algunas de las aplicaciones son las siguientes. Se emplea para aplicaciones de láser, radiografía o algunas fuentes de rayo X. Y también se usa como un bombeado de una de las reacciones nucleares. El iterio. El iterio es un elemento químico de la tabla periódica que tiene un símbolo Ib y el número atómico es 70. Y su característica es plateado blando y se disuelve con ácidos minerales lentamente y reacciona bien con el agua y no se oxida rápidamente en el aire. Su obtención se obtiene a partir de 0,03% de la monazita, que es su componente principal de obtenerse. Algunos de los compuestos son el trióxido de deuterio y el sulfuro de deuterio. Algunas aplicaciones se usan para aumentar la resistencia del acero y refinar otras de sus propiedades mecánicas. Y el fluoruro de deuterio se usa en el plano odontológico, ya sea para rellenar el espectro dental o en medio de contraste de los rayos X. El lutecio. El lutecio es un elemento químico con el símbolo Lu y su número atómico es el 71. Es uno de los elementos más pesados y duro entre los metales de la tierra rara. En la naturaleza se encuentra con la mayoría de los restos, como en la mayoría de los restos de la tierra rara, pero nunca en solitario. Y es uno de los más escasos en abundancia. Y su principal fuente de obtención es la monazita, que contiene 0,003 de lutecio. Su método para la obtención es a través del intercambio iónico, como los demás elementos de las tierras raras, o como en su mayoría. Esta es una reacción mediante la obtención de lutecio, que es ya sea por un intercambio de la reacción
y se usa algunas aplicaciones para catalización de petróleo, ya sea para las refrigeraciones y también se puede usar como alquilación o como la hidrogenación y la aplicación de polimerización. Listo, entonces posee aplicaciones para el hogar, medicina y la industria comercial, a diferencia de otros radioactivos. Entonces también se utilizan detectores de humo tipo ionización y fuente de neutrones. Ahora vamos a la obtención y propiedades del curio. Su estado de oxidación tiene más 3 óxido fosfostérico, electronegatividad de 1.3, puntos de fusión de 1613 Kelvin al punto de ebullición de 3383 Kelvin. Es un elemento artificial que presenta radioactividad, un metal de color plateado, no se encuentra en estado natural, su forma es sólida. Es un elemento que reacciona con los ácidos oxígeno y vapor de agua. Su lustre plateado se pierde en presencia de aire, brilla con la oscuridad y se disuelve en comunes ácidos minerales. Presenta una estructura cristalina de forma hexagonal compacta y en la actualidad se conocen 14 isótopos existentes de este elemento. Entre sus usos y compuestos encontramos que hoy en día el curio se emplea principalmente para fines investigativos y desarrollos científicos, así como el caso de los elementos actínicos. Es utilizado el, el curio 244 para producir la energía térmica. El isótopo curio 244 se usa en sondas espaciales que no son tripuladas y como blindaje para satélites. El Curio 242 es empleado para bombardear con partículas alfa el suelo de la Luna. Así obtiene información acerca del tipo y la cantidad de elementos presentes. Y suele utilizarse el Curio 242 como combustible, ya que obtiene elevado poder energético. Ya. Continuando con el... ay, Continuamos con el grupo de los actínidos, el berkelio. El berkelio es un elemento químico cuyo símbolo es Bk. Su número atómico es 97. Se trata de un sólido metálico sintético. Este elemento no se encuentra de forma natural sobre la corteza terrestre. Está presente en pequeñas cantidades en combustibles nucleares gastados y presenta un brillo plateado. No se ha encontrado una utilidad práctica para el berkelio, debido a que se produce en muy pequeñas cantidades y al hecho de que todos sus isótopos son radioactivos. Su principal aplicación hasta ahora ha sido en estudios científicos. Fue producido por primera vez en 1949 por los científicos Glenn Sigborg, Stanley Thompson y Al Jolson en la Universidad de Berkeley, de California, cuando bombardearon el... Continúa. Yo creo que tengo que empezar otra vez. Mi nombre es Martín Lescano. Continuamos con el grupo de los actínidos. El berkelio. El berkelio es un elemento químico cuyo símbolo es Bk. Su número atómico es 97. Se trata de un sólido metálico sintético. Este elemento no se encuentra de forma natural sobre la corteza terrestre. Está presente en pequeñas cantidades en combustibles nucleares gastados y presenta un brillo plateado. No se ha encontrado una utilidad práctica para el berkelio, debido a que se produce en muy pequeñas cantidades y al hecho de que todos sus isótopos son radioactivos. Su principal aplicación hasta ahora ha sido en estudios científicos. Fue producido por primera vez en 1949 por los científicos Glenn Sigborg, Stanley Thompson y Al Jolson en la Universidad de Berkeley de California, cuando bombardearon el americio 241 con partículas alfa de alta energía utilizando un ciclotrón. De esta forma obtuvieron un isótopo
del elemento número 97 con masa atómica de 243, que emite partículas alfa y posee una vida media de 4,5 horas. El californio. El californio es un elemento químico radioactivo con símbolo CF y número atómico 98. Este elemento fue obtenido por primera vez en la Universidad de California en Berkeley en 1950, bombardeando curio con partículas alfa, iones de helio 4. Es el sexto de los elementos transuránicos en ser sintetizado y tiene la segunda mayor masa atómica de todos los elementos que han sido producidos en cantidades suficientemente grandes para ser visto a simple vista. Existen dos estructuras cristalinas para el californio a presión normal, una por encima y otra por debajo de los 900 grados. A altas presiones aparece una tercera forma. El californio pierde su brillo lentamente en contacto con el aire a temperatura ambiente. Los compuestos del californio tienen en su mayoría una forma química del elemento, denominada californio 3, la cual puede participar en 3 enlaces químicos. De los 20 isótopos conocidos del californio, el más estable es el californio 251, que tiene una vida media de 898 años. El californio es uno de los pocos elementos transuránicos que tiene aplicaciones prácticas. La mayor parte de estas las usan en propiedades de ciertos isótopos del californio para emitir neutrones. Por ejemplo, se puede usar para ayudar a encender reactores nucleares y como fuente de neutrones en el estudio de materiales mediante la difracción de neutrones y espectroscopía de neutrones. También se puede usar en síntesis nuclear de elementos de mayor masa. El oganesón, elemento 118, fue sintetizado bombardeando átomos de californio 249 con iones de calcio 48. El instenio. El instenio es un elemento sintético de la tabla periódica cuyo símbolo es ES y su número atómico es 99. El proceso de obtención es a través de una transmutación nuclear de elementos más ligeros. La transmutación consiste en convertir núcleos estables en en otros núcleos al ser bombardeados por partículas a alta velocidad. Su método de obtención consiste en irradiar aproximadamente 1 kilogramo de plomo 239 en un reactor para generar plomo 242. Este plomo se introduce en bolas de óxido de plutonio y aluminio en polvo. Posteriormente, estas bolas se introducen en varillas y se irradian. Finalmente las, se introducen las varillas en un reactor isotópico de alto flujo. Tras todo esto se separa el instenio del californio. El isótopo estonio 253 se emplea para producir el elemento mendelevio. Actualmente no hay aplicaciones prácticas que no sean las de investigación científica básica, debido a las pequeñas cantidades de instenio que se producen y a la corta vida media de su isótopo. El fermio. El fermio es un elemento radioactivo creado artificialmente cuyo número atómico es 100 y de peso atómico 254, de símbolo FM. Existen 16 isótopos conocidos, siendo el fermio 157 el más estable, con un periodo de semidesintegración de 100.5 días. El fermio es uno de los elementos transuránicos del grupo de los actinios del sistema periódico. El elemento fue aislado en 1952 a partir de los restos de una explosión de bomba de hidrógeno por el químico estadounidense Albert Yorso y sus colegas. El fermio no se encuentra en la naturaleza. Su descubrimiento y su producción se alcanza por la transmutación artificial de elementos más ligeros. Se han descubierto los isótopos radioactivos de número de masa 244 a 259. La masa total del fermio que ha sido sintetizado es mucho menor de una millonésima de gramo. Los usos son mínimos debido a que sus compuestos no se han podido sintetizar dada su baja densidad. Las pocas muestras que se obtienen se
se usan en el campo en el campo investigativo nuclear. Además, el fermio, elemento químico, altera el núcleo de otros compuestos. Por eso en su forma metálica se emplea en la producción experimental de aleaciones con compuestos de las tierras raras. Una, una de estas es la aleación del iterbio y fermio. Entonces, seguimos con los elementos actínidos. Y entonces vamos a seguir hablando, pero al actinio. Es un metal que se obtiene mediante la reducción del fluoruro de actinio con vapor de litio entre 1100 grados centígrados a 1300 grados centígrados. En condiciones normales es sólido de aspecto plateado. Posee una estructura cristalina de fase centrada. Entre sus aplicaciones se destacan las experimentales, especialmente como fuente de partículas alfa. También se emplea en la medicina el actinio 225 en la producción de bismuto 213 para utilización de la radiología. Sus puntos de fusión se encuentran entre 1050 grados centígrados y el punto de ebullición de 3198 grados centígrados. Su símbolo atómico es el AC del actinio y un estado de oxidación de +3. Seguimos con la obtención del torio. El torio está presente en el medio ambiente, en suelos, rocas, animales y agua que proviene de la desintegración radiactiva del uranio. A fin de obtenerlo, se realiza una reducción del óxido de torio con calcio, también con una electrólisis de dicloruro de torio licuado con sodio y potasio. Es posible lograr una muestra pura del metal. También posee una estructura cúbica centrada, de fase centrada, punto de fusión de 2028 kelvins y punto de ebullición de 5061 kelvin. Las propiedades del torio, entonces en estado natural se encuentra en sólido metálico, es plateado brillante, pero que en el paso del tiempo en la atmósfera se torna gris o negro. Es inodoro sin sabor, su estado natural es dúctil, su toxicidad es alta, afecta al ser humano de manera considerable hasta el grado de causar envenenamiento, radiactividad alta, al igual que todos los elementos metálicos del del bloque F, una estructura cúbica centrada en caras, es soluble en agua y compuesto por 90 electrones y protones acompañados de 191 neutrones estables. En sus usos encontramos varios, de los principales se emplea como agente aleatorio en diversas estructuras mecánicas. Sus óxidos se utilizan como ingredientes en la elaboración de lentes de alta precisión, ya que mejora sus características difractivas. Se usa como materia en revestimiento en linternas por el brillo que brinda, y sus propiedades colorantes se emplean en la producción de esmaltes para cristales cerámicas. El proactinio, su obtención. Entonces, el proactinio se encuentra en la plasbenda, es una cantidad de aproximadamente una parte de 231 pascales en 10 millones de mena, es decir, 0,1 partes por millón. Este es paramagnético en temperatura ambiente, pero cuando se enfría a 182 Kelvin es ferromagnético. Reacciona fácilmente con el vapor de agua, ácidos inorgánicos y oxígeno a fin de formar varios compuestos. Tiene una estructura cristalina ortorrómbica y tetragonal. ¿Qué pasó? Esto posee un estado de oxidación de +5, es una base débil, tiene una electronegatividad de 1.5, su punto de fusión es de 2113 Kelvin y el punto de ignición es de 4300 Kelvin. Propiedades del proactinio: su forma natural es sólido, aspecto blanco plateado brillante, es un elemento altamente radiactivo, es tóxico, es un elemento superconductor a muy bajas temperaturas. Sus únicas aplicaciones son las experimentales. Sus compuestos conocidos del proactinio se encuentran fluoruros fluoruros, cloruros, los bromuros, ioduros y óxidos. Debido a su escasez y alta reactividad y toxicidad, actualmente no existen usos para el proactinio fuera de la investigación científica básica.
La obtención y propiedades del uranio. Entonces, el uranio, su obtención procede a través de las actividades mineras de yacimientos. El uranio no puede ser encontrado en su forma, sino que viene combinado con otros metales, que es abundante en el berilio, mercurio, plata, wolframio y el oro. Además, se extrae otros minerales como la uranita mediante el proceso de la minería. Es un metal relativamente duro, de color gris plateado y es paramagnético. Es un metal maleable y dúctil, posee una baja conductividad de electricidad y de calor. Su estructura cristalina de estado sólido se basa en una geometría ortorrómbica. Usos y compuestos del uranio. El uso más conocido del uranio es el de combustible en la fisión nuclear de centrales de energía. Entre sus compuestos están el nitrato de uranio, tetafluoruro de uranio, hexafluoruro de uranio, óxido de uranio y el dióxido de uranio. Es el principal uso del uranio en el sector civil para la suministración de combustible para los reactores nucleares, donde es enriquecido generalmente en uranio 235 de entre el 2 y el 3%. El uranio empobrecido es usado en la producción de municiones perforantes y blindajes de alta resistencia. Seguimos con el neptunio. Es un elemento artificial de color blanco plateado muy similar al uranio. Es un elemento radioactivo. Es un metal que posee alta radioactividad, posee tres formas de estructura cristalina: ortorrómbico, tetragonal y cúbico. Actualmente el neptunio es un metal de escasa aplicación, aunque el isótopo neptunio 237 es usado en el ámbito científico, en dispositivos de detección de neutrones de alta energía de orden de los MEP. Su punto de fusión está entre 637 grados centígrados y el punto de ebullición de 3999 grados centígrados. Posee estados de oxidación de más 3, más 4, más 5, más 6 y más 7, siendo más 5 el que posee mayor estabilidad. Obtención y propiedades del plutonio. Entonces posee estados de oxidación de más 6, más 5, 4 y de 3. Más utilizado es el más 4. Una electronegatividad de 1.28, puntos de fusión de 912,15 Kelvin y punto de ebullición de 3501 Kelvin. El plutonio fue producido por primera vez en 1940 en la Universidad de Berkeley. El plutonio se disuelve con facilidad en ácido perclórico y ácido yodhídrico debido a la energía que libera en la desintegración de tipo alfa. Es capaz de emitir mucho calor. Esta temperatura ambiente es un elemento duro y quebradizo, parecido al hierro fundido. Otras características que encontramos es un buen conductor de calor y electricidad. Se disuelve en ácidos y reacciona con el agua regia. Su resistividad es alta en temperatura ambiente y más aún en bajas temperaturas. Tiene 6 alótropos con niveles energéticos parecidos. Es un elemento que brilla poderosamente y posee estructura monoclínica. Usos y compuestos del plutonio. La energía que genera permite que se utilice el plutonio para fabricación de marcapasos artificiales. La capacidad que tiene para generar calor hace que sea ideal para utilizarlo en aplicaciones que generan de generadores termoeléctricos, y también se utiliza como combustible en la fabricación de bombas atómicas y plantas de energía nuclear. El isótopo que se usa para esto es el plutonio 239, el cual sufre fisión nuclear. Características del americio. Es creado a partir del bombardeo del plutonio 239 con neutrones dentro del reactor nuclear, el cual cambia a plutonio 240, después pasa a ser plutonio 241 y por último se transforma en americio 241 mediante integración beta. Reacciona con facilidad en presencia de oxígeno y suele disolverse en ácidos acuosos. Su estado de agregación ordinario es sólido, presenta un color plateado y con tonos blancos, más plateado que el neptunio y el plutonio. Aunque es leve su maleabilidad, contiene un nivel mayor que el uranio o el neptunio. Es un elemento magnético que, aunque a 0.39 Kelvin, es un superconductor. En sus usos y aplicaciones encontramos que, a diferencia del uranio, no forma fácilmente dióxido de americio.
Esto se debe a su dificultad para oxidarse por arriba de +3 cuando se encuentra en solución acuosa. El mendelevio. Símbolo Md. Número atómico 101 y duodécimo miembro de los elementos de la serie de los actínidos. El mendelevio no se encuentra en la naturaleza, fue descubierto y se prepara por la transmutación nuclear artificial de un elemento más ligero. Sus isótopos conocidos tienen número de masa de 248 a 258 y vidas medias que comprenden unos pocos segundos hasta aproximadamente 55 días. Todos se producen al bombardear partículas cargadas de los isótopos más abundantes. Las cantidades de Mendelevio que se obtienen y se utilizan en los estudios de las propiedades químicas y nucleares son menores a 1 millón de átomos. Esto es el orden de 1 millón de veces menor que una cantidad que se pueda pesar. Los estudios de las propiedades químicas del Mendelevio se limitan a cantidades mínimas. El comportamiento del Mendelevio en cromatografía de intercambio iónico muestra que existe en solución acuosa, principalmente en el estado de oxidación +3, característico de los elementos actínidos. Sin embargo, también tiene un estado de oxidación dipositivo 2 más y un monopositivo 1 más. No se conocen los usos del Mendelevio, ya que este elemento en su forma natural es muy escaso, radiactivo y tóxico. Por eso no es posible crearlo en cantidades tal que se pueda comercializar. Actualmente solo es empleado en aplicaciones de investigación científica. El novelio. El novelio es un elemento sintético cuyo símbolo es NO y su número atómico es 102. Es el primer elemento sintético de la tabla periódica. Su decaimiento se realiza por emisión de partículas alfa, es decir, un ion de helio doblemente cargado. Hasta la fecha no se han producido cantidades atómicas del elemento. El novelio es el 10º elemento más pesado, que es el uranio, producido sintéticamente, y el 14º miembro de los actínidos. Fue identificado por primera vez en forma correcta en 1966 por científicos del laboratorio Fliorov de reacciones nucleares en Dubna, Rusia. Se sabe muy poco sobre este elemento, pero los escasos experimentos químicos que se han llevado a cabo han permitido establecer que el mismo forma un ion bivalente estable en solución, como también el ion trivalente predicho asociado con su pertenencia al grupo de los actínidos. Puesto que el novelio es un elemento químico desconocido, radioactivo y su producción es escasa, no presenta ningún uso en la vida cotidiana ni en las industrias, solo se utiliza en las investigaciones científicas. El laurencio. El laurencio o laurencio 1 es un elemento sintético radioactivo cuyo símbolo es Lr y su número atómico es 103. Es el último elemento y el más pesado de la serie de los actínidos. El laurencio fue sintetizado por primera vez por el equipo de física nuclear. Por un equipo de física nuclear, los primeros átomos de laurencio fueron producidos al bombardear un blanco de 3 miligramos compuesto de 3 isótopos de californio con núcleos de boro 10 y boro 11 del acelerador lineal de iones pesados. Los usos son limitados por ser un elemento radioactivo y escasa presencia en el estado natural. Las pocas muestras que existen se manipulan en laboratorios especializados de investigación nuclear, dado que su isótopo 266 emite una radiación alfa y emplea en estudios científicos relacionados con la producción de energía. Dado que este elemento consta de características radioactivas y se produce en mínimas cantidades, no se conocen efectos nocivos en la salud. Entonces debe ser utilizado con precaución, ya que sus isótopos son inestables. Bueno, estos fueron algunos de los elementos que pertenecen a los lactanidos y a los antianidos. Y estas fueron algunas de las características especiales y específicas
de cada y dicho elemento. Y esto fue todo y gracias por... Muchas gracias por la atención.